una guerra histórica, en una guerra histórica allá en el Medio Oriente, y me imagino que ustedes han visto las noticias, como el pueblo del pacto está sufriendo un terrible ataque, pero no nomás es una guerra física, esto tiene que ver con el ámbito espiritual también. ¿Por qué? Porque este es Satanás lanzando esta guerra en contra del pueblo del pacto, en contra de Israel. Pero no nomás está lanzando un ataque en contra de Israel, pero también contra la propia iglesia de Cristo. Satanás está atacando a la iglesia como a Israel históricamente. Un ataque feroz, diferente en tácticas, pero estamos bajo ataque. Lamentablemente Israel podemos ver cómo está siendo atacada, pero aquí con la iglesia no estamos viendo o identificando cómo nos está atacando el enemigo a nosotros. ¿Y por qué el enemigo lanza estos ataques históricos en contra del pueblo de Dios, tanto como Israel como la propia iglesia? Porque el enemigo sabe que el tiempo es muy corto y que pronto la trompeta de Dios sonará y que los cielos se abrirán y que el Señor vendrá a levantar a su amada iglesia. Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. Es muy importante como cristianos que traigan su Biblia a la iglesia, porque yo en verdad les digo, no entiendo a aquellos que se llaman cristianos y nunca cargan su espada. ¿Qué clase de cristianos son? Son cristianos superficiales nomás, porque no están demostrando su realidad de su fe. Hay muchos que vienen a la iglesia sin su Biblia, y eso está muy mal, porque ahí no están dando testimonio que son cristianos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12. Y dice el Señor en este versículo: luego oí una voz fuerte que resonaba por todo el cielo: por fin ha llegado la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos, o sea nosotros, lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes. Está hablando de la iglesia en un tenso futuro, los que viven en los cielos, porque en este momento ya estaremos nosotros en nuestra patria celestial, gozándonos allá arriba con nuestro Señor. Pero luego dice la Escritura: pero el terror vendrá sobre la tierra y el mar. Pero el terror vendrá sobre todos aquellos que fueron dejados atrás. Pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. Mis amados, la iglesia escapará de los últimos 7 años de la tribulación que pronto vendrán sobre esta tierra. Y cualquiera que diga lo contrario está pisoteando la gran obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque nosotros no fuimos a morir en esa cruz, fue el propio Cristo quien murió por nosotros. Y esta es la obra que Cristo está haciendo en nosotros. No es una obra que nosotros estamos haciendo por nuestras propias obras. Es Cristo quien está haciendo esta obra en nosotros, y es Cristo quien nos compró con su sangre. Es Cristo quien fue a la cruz para darse por nosotros mismos. Y por eso la iglesia que fue comprada en esa cruz no va a pasar los 7 años en la tribulación. Porque si nosotros pasáramos ese tiempo, eso significaría que la obra de Cristo fuera en vano en la cruz del Calvario. Y sabemos que no fue en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Israel, el pueblo del pacto, está en medio de una guerra histórica, una guerra que ha tomado características bíblicas. Pero tristemente parece que a la iglesia de Cristo no le importa esto. No nos importa lo que le está pasando a Israel. Y lamentablemente, en estos momentos, se mira que al propio pueblo de Cristo no le importa que Cristo está a punto de venir, no le importa que Cristo venga, ya no están esperando la venida del Señor, ellos ya no quieren oír de eso. Pero en este justo momento estamos como en los tiempos de Noé o como en los tiempos de Lot. El pecado abunda, la maldad está por todos lados, todos se están desviando, pero será en este justo momento que Cristo regresará por su iglesia. Muchos piensan que la iglesia e Israel son pueblos separados, pero la iglesia e Israel están ligados, porque Israel es el reloj de Dios. Nosotros sabemos que Cristo está a las puertas porque miramos lo que está pasando allá en Israel con esa guerra histórica. Y a lo mejor ustedes piensan que esto no va a llegar hasta acá, pero déjenme decirles que esa guerra está muy terrible, y si se escala a nivel mundial, también la iglesia va a ser afectada. La iglesia va a ser afectada porque en estos momentos estamos viendo cómo por todo el mundo los pueblos y las naciones se están manifestando en contra de Israel, como los mismos cristianos se están uniendo a esas manifestaciones y están cantando viva, viva Palestina. Esa es una declaración en contra de Dios, en contra del cielo y en contra de las promesas de Dios. Y si se escala todo esto a niveles más grandes, esta guerra que ya va en su día 667, nosotros también vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que nosotros como iglesia apoyamos a Israel. ¿Y por qué la apoyamos? Porque nuestro Señor nos dice en su escritura que tenemos que orar por Israel, tenemos que estar a favor de Israel, y el mundo sabe eso. ¿Qué pasará el día de mañana si esta guerra allá en el Medio Oriente se escala a niveles mundiales? También nosotros como iglesia vamos a sufrir, porque nos van a decir: ustedes también tienen la culpa, ustedes que apoyan a Israel también tienen la culpa. A lo mejor van a venir tratando de quemar templos o agrediendo a los cristianos. ¿Qué vamos a hacer en esos momentos? Porque es fácil decir ahorita: yo no voy a negar a Israel, no voy a negar al pueblo del pacto, no voy a negar a Dios, no voy a negar todo lo que es santo. Pero cuando llegue ese preciso momento que esta guerra se escale y las iglesias cristianas también la lleven, vamos a ser como Pedro y negar a Israel, y negando a Israel negamos a Dios. O vamos a decir: sí apoyamos a Israel, sí apoyamos al pueblo del pacto y sufrir con ella lo que venga. Estamos en tiempos muy peligrosos. En octubre 7 de 2023, Irán le lanzó esta guerra a Israel tras las sombras. Fue Irán quien lanzó esta guerra en contra de Israel en octubre 7 del 2023. Ahorita ya lleva 667 días esa guerra y nomás no se para. Es la guerra más larga de la historia de Israel. Es una guerra histórica, profética. Ahora muchos no pueden discernir los tiempos porque no leen la palabra, no oran, no le piden discernimiento al Señor. Los cristianos ahorita dicen: no, pues Israel ha tenido guerras todo el tiempo. Tuvo una guerra en el 48, tuvo una guerra en el 67, tuvo otra guerra en el 73. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que en esos tiempos eran los árabes quienes atacaban a Israel en esos tiempos. Ahorita ya no son los árabes. Ahorita es Irán guerreando en contra de Israel. ¿Y por qué eso es especial? Porque la Biblia habla
La Biblia habla y la Biblia es muy clara. La Biblia en Ezequiel capítulo 38, ahí la Biblia profetizó que Irán le haría la guerra a Israel en los últimos días. Irán y Israel nunca han tenido una guerra, nunca en la historia de la humanidad. Si usted estudia la historia humana, usted va a ver que Irán y Israel nunca han tenido una guerra. O sea, ahorita que Irán le esté haciendo guerra a Israel es muy especial. Estamos en tiempos bíblicos, en tiempos escatológicos. La palabra está en cumplimiento y estamos bajo una iglesia adormecida que ni sabe lo que está pasando y ni le importa. Y eso es un gran descuido. ¿Por qué es un gran descuido? Porque si ustedes no están esperando a Cristo y Él llega a venir mañana, ¿qué va a suceder con ustedes? Si no están velando, no están orando, no se están guardando en santidad, no están demostrando un testimonio real y genuino. Aquí en la iglesia es fácil. Aquí en la iglesia es fácil venir vestido bien y aparentar algo que a lo mejor no somos. Allá afuera es donde debemos demostrar nuestro testimonio para que la gente sepa que somos de Cristo y que somos cristianos. Que se burlen, pues que se burlen. Nosotros estaremos gozándonos en la vida eterna. Este sufrimiento es temporal, no es eterno. Nosotros recibiremos esa recompensa que Dios ha prometido para nosotros. Pero como dice la bendita Escritura en Lucas capítulo 21, versículo 20. Vamos a Lucas capítulo 21, versículo 20. Y dice la palabra del Señor: pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. Y eso es lo que estamos viendo en estos precisos momentos. Jerusalén rodeada de ejércitos. Y no nomás cualquier ejército, sino estamos viendo que Israel está siendo rodeada por el propio Irán. El país que es mencionado en Ezequiel capítulo 38, que está profetizado en lanzarle la guerra a Israel. ¿Y por qué esto es importante? Porque el Señor ahí dice en Ezequiel capítulo 38 que cuando esto llegue a suceder, que cuando Irán guerree en contra de Israel, va a llegar un punto, va a llegar un momento donde más naciones se le van a unir a Irán, naciones como Rusia, naciones como Turquía, y van a lanzar una gigante invasión en contra del pueblo de Dios. Y ahí es cuando Dios mismo se va a manifestar en gloria y en poder para salvar a Israel de una manera irrefutable, que el mundo no va a poder negar que fue Dios quien salvó a Israel de la destrucción. Lucas capítulo 21, versículo 27 al 28. Vamos a Lucas capítulo 21. Versículo 27 al 28. Y aquí la palabra del Señor nos dice: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con gran poder y gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su salvación está cerca. Esta escritura nos dice que nos animemos. Pero pues ahorita la iglesia aparenta estar desanimada. Aquí nos dice que levantemos nuestra cabeza cuando veamos que todas estas cosas suceden. Pero ahora parece que la iglesia, mira, anda caminando con la cabeza en bajo, a veces escondiéndose para que no sepan que somos cristianos. ¿Usted cree que si el Señor viene mañana y usted anda avergonzándose y no quiere que nadie sepa que usted es cristiano, y no anda viviendo como Cristo demanda, usted piensa que usted se va a ir con Cristo el día de mañana? No, porque no podemos irnos con Cristo y negarlo en esta tierra.
Como les dije, esta guerra comenzó en octubre 7, 2023. Irán le lanzó esta guerra indirectamente a Israel tras la sombra. Pero en el año 2024, Irán y Israel intercambiaron golpes por primera vez en toda la historia. Nunca en la historia se habían atacado Irán e Israel. Pero intercambiaron golpes y fue algo muy emocionante para los que conocen de la profecía, ¿verdad? Viendo que Irán e Israel intercambiaron golpes en el 2024 2 veces fue algo muy emocionante, porque sabemos que si este conflicto se escala a mayores, la profecía se cumplirá y el Señor vendrá a salvar a Israel, pero también a recoger a su bendita iglesia. Por eso nosotros estamos muy pendientes ahorita a lo que está sucediendo allá con Israel. Entonces intercambiaron golpes en el 2024 2 veces y fue algo histórico, nunca había pasado en el mundo. Y ahorita en junio del 2025, Irán y Israel se metieron en una guerra de 12 días. Se desató una guerra breve de 12 días entre Israel e Irán. Y fue algo muy emocionante también para los que conocen de la profecía, para los que están esperando a Cristo, para los que están atentos, ¿verdad? Que Cristo venga. Ahorita pausaron, pero aquí no acaba todo. En el año 2026 se espera que ya Israel e Irán se metan en una guerra permanente. Y ya cuando Irán y Israel se metan en esa guerra permanente, van a hacer que el mundo tiemble, que las naciones tiemblen, ¿verdad? Y es cuando la profecía se va a cumplir, la profecía se va a finalizar y todo lo prometido, ¿verdad? Se cumplirá también para nosotros, la iglesia del Cordero. Vamos a Ezequiel capítulo 38, versículo 22 al 23. Ezequiel capítulo 38, versículo 22 al 23. El año 2026 va a ser un año de guerra, de muerte para todo el mundo. Y todos los que están prestando atención a los eventos mundiales saben esa verdad. Ya para los primeros meses del 2026 se espera que Israel e Irán entren en una guerra permanente, y sabemos quién está detrás de Irán. Está Rusia, está China, está Turquía, están países que están escritos en la palabra de Dios que se juntarían en contra de Israel. Y es que Rusia, Turquía, Irán, todos esos países nunca han sido amigos, nunca han sido aliados. Esta es la primera vez que se han convertido en amigos y en aliados y se están respaldando uno al otro. Y eso es algo muy especial porque significa que la palabra de Dios está en pleno cumplimiento y que el tiempo es demasiado corto. Y aquí la profecía de Ezequiel capítulo 38, en estos últimos versículos, habla cómo Dios va a intervenir de una manera irrefutable, cómo Dios va a salvar a Israel de todo lo que está aconteciendo ahorita ya en el Medio Oriente. La Biblia dice que Irán, Rusia y Turquía y numerosos otros países, ya casi al punto final de la guerra que estamos viendo, van a tratar de invadir a Israel, van a tratar de invadir al pueblo de Dios, pero no lo van a lograr, porque Dios no es hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra es firme, su palabra se cumplirá. Y qué increíble si todavía estamos nosotros aquí en esta tierra cuando esto suceda, porque la guerra ya está en curso. Ahorita ya nomás estamos viendo cómo se está escalando hasta llegar a este punto aquí, lo que está escrito en la palabra de Dios. Déjenme hacerles un ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede suceder.
Vamos a imaginarnos que ya entramos en el 2026 y que por todos los noticieros anuncien que Israel e Irán se metieron ya en una guerra permanente, y luego que ya después de un tiempo anuncien que Rusia va a entrar a la guerra en contra de Israel, y que anuncien que Turquía también se va a unir en contra de Israel, y luego que anuncien que esos tres países anunciaron que van a juntar sus ejércitos para invadirla y destruirla. Pero en ese mismo momento, como dice estos últimos versículos de Ezequiel capítulo 38, cuando lancen esa invasión en contra de Israel y cuando estén a punto de entrar en la tierra del Señor, dice que va a suceder un terremoto. Toda la tierra temblará ante la presencia del Señor. Entonces, qué increíble. Los científicos nos dicen a nosotros, un terremoto de escala global es imposible. Científicamente no es posible que toda la tierra tiemble al mismo tiempo. Bueno, aquí va a ser muy posible, porque el Señor lo va a hacer posible. Cuando estén a punto de entrar a Israel, Irán, Rusia y Turquía, todo el mundo va a temblar ante la presencia del Señor. Una manera irrefutable, el mundo no va a poder negarlo, que fue el mismo Dios. Y luego dice aquí en el versículo 22 y 23, dice: con pestilencia y con sangre haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial de piedras, de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Mostraré mi grandeza y santidad y daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Entonces vamos a analizar cómo Dios se va a manifestar. Un terremoto a escala global, Él lo va a hacer muy posible. Y luego estos elementos que van a caer juntos, dice que caerán lluvias torrenciales, piedras de granizo, fuego y azufre. Estos elementos científicamente no pueden caer juntos. ¿Y por qué no pueden caer juntos? Porque las lluvias apagan el fuego derrite el granizo. Entonces científicamente no pueden caer estos elementos juntos, pero caerán juntos sobre los ejércitos de Irán, de Turquía y de Rusia, y no va a haber, ¿verdad? No va a poder negar el mundo que fue el mismo Dios quien salvó a Israel. Yo cubro esta guerra. Cada día estoy subiendo videos de lo que está aconteciendo en esta guerra, esperando este momento, si es que estamos aquí todavía, ¿verdad? Uno no sabe. Posiblemente el Señor nos lleve antes, posiblemente el Señor nos lleve en el transcurso de todo esto. Pero yo me imagino cómo van a estar todos los noticieros en vivo. Y van a estar en vivo todos los noticieros. Van a estar cubriendo ahí en Israel. No, que Rusia, que Irán y Turquía ya, mira, sus tanques ya se están posicionando, rodeando a Israel, listos para invadirla. Y luego los noticieros van a decir: última hora, ya dieron la orden para avanzar y entrar en Israel para destruirla. Y justo en ese momento, cuando estén a punto de entrar, ¡pum!, que el mundo tiemble, que caiga granizo, fuego, azufre y lluvias torrenciales, y que el mundo se quede totalmente asombrado, maravillado, porque sabrá que será el Señor quien se manifestó para salvar a su pueblo Israel. El pueblo del pacto sufre terriblemente, pero la iglesia de Cristo también sufre, y sufre un ataque terrible. ¿Y por qué? Porque el diablo sabe que el tiempo es corto. No es una coincidencia, que al mismo tiempo que Israel está siendo atacada históricamente, que la iglesia también está siendo atacada al mismo tiempo. Pero el enemigo no nos está atacando de la misma manera que está atacando a Israel. Porque si el enemigo nos ataca de esa misma manera, capaz que nos unamos todos juntos, ¿verdad? Y no nos desanimemos, ¿verdad? Pero
el enemigo es inteligente. ¿Cómo está atacando a la iglesia el enemigo en este mismo momento? La división, el engaño, la tentación, el pecado. Esas son las armas que el enemigo está usando en contra de nosotros en este mismo momento. Por eso el enemigo está legalizando todo en el mundo. ¿Por qué está legalizando todo? Porque sabe que esa es la manera que va a apagar a la iglesia, va a apartar muchos de los caminos del Señor. Y él sabe y Él quiere que muchos se salgan de los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nosotros nos vayamos con Cristo. El enemigo ya perdió el enemigo la vida eterna. Cuando él se rebeló contra Dios, él perdió su oportunidad que tenía. Él se gozaba ya con el Señor eternamente, pero él perdió ese privilegio y él nos odia cruelmente, y él quiere que nosotros mismos pierdamos esa oportunidad sagrada que tenemos ahorita por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nos desviemos, que nos desanimemos, que las iglesias se deshagan, que las iglesias se peleen, se dividan. Ese es el objetivo del enemigo. Y muchas veces nosotros como pueblo que juzgar al prójimo que a lo mejor está caído, vamos, oremos por él y levantémosle. Esa es nuestra misión como iglesia, porque no podemos estar dándole ese lugar al enemigo cuando nosotros sabemos que su misión es nuestra destrucción. Y todo eso ha conducido a una frialdad aterradora dentro de la iglesia de Cristo, que ha conducido a muerte para muchos que se han apartado de la fe verdadera. Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Aquí habla de la Odisea. La iglesia de la Odisea habla de la iglesia de los últimos días, de las condiciones que va a estar sufriendo la iglesia en estos últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y vamos a leer sobre esta última y séptima iglesia de Apocalipsis, que representa la iglesia de los últimos días, la condición en la que estará esta iglesia y lo que Cristo dice de esta iglesia. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Estos títulos enfatizan la fidelidad, la soberanía y el poder del Señor para llevar todas las cosas a su debido cumplimiento. Y dice el Señor: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Nuestro Señor Jesús declara que la iglesia de los últimos días sería terriblemente tibia. Jesús no quería tener nada que ver con esta iglesia tibia, con estos cristianos tibios. Él dice que los escupirá de su boca. Esta horrible iglesia tibia de los últimos días afirma que es rica, que es bendecida, que es autosuficiente, y quizás en lo material, pero espiritualmente esta iglesia de los últimos días se encuentra en una condición miserable, dolorosa, y lo peor de todo es que no pueden ver su necesidad. Esta es una iglesia que se engaña a sí misma. El versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas.
para aquellos cristianos de nombre que no tienen los frutos del Espíritu, o sea que no tienen testimonio. El Señor Jesús les ordena que vengan a Él en búsqueda de verdaderas riquezas espirituales. Solo Cristo puede proporcionarte una herencia eterna, revestirte de justicia